Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo una explicación sobre los sustantivos adjetivados que es fruto de una solicitud de una compañera de ustedes. Bueno, acá yo pegué la parte que tienen ustedes en el manual de cátedra. No sé si la han estudiado, si la han revisado. No es muy difícil de comprender, solo que tenemos que saber que los sustantivos, a veces, de acuerdo a su función, cumplen el rol de adjetivos. Por eso, al principio del manual se explica en qué se basa esta técnica semántica, morfológica, sintáctica, porque a veces en función del lugar en donde se encuentra una palabra, va a ser su significado o la manera de traducir o de interpretar. Eso respondería a la función sintáctica de las palabras, es decir, al lugar en donde está la palabra. En este caso, cuando tenemos un sustantivo acompañando a otro sustantivo, puede ser un sustantivo adjetivado el primero, así como pueden ser dos frases nominales juntas, pero que nosotros interpretemos si se trata de una función u otra, dependerá de nuestro análisis, ¿sí? Del caso o de esa frase en particular. Bueno, lo que yo les estaba explicando es lo que dice en esta pequeña introducción, ¿sí? Que los sustantivos, cuando cumplen el rol de adjetivos, nos están diciendo qué tipo de núcleo es, o sea, qué tipo de es la palabra que funciona como núcleo. Después hay unos ejemplos. Fíjense acá, health agencies. Acá la frase nominal sería así, obviamente, si la quiero separar con barritas. El núcleo es la última palabra de la derecha porque no veo ningún postmodificador, entonces busco agencies, está en plural, bueno, ya está explicada la forma en que se tratan los sustantivos en plural, se saca la terminación, se buscan en el diccionario y se traducen en plural. Entonces, acá vamos a encontrar que agencies es agencias, ¿sí? Y este sustantivo está trabajando como adjetivo, diciéndome qué tipo de agencias es. Agencias de salud, en este caso, ¿sí? Igual en este ejemplo, treatment options, este es el sustantivo núcleo porque no tengo ningún postmodificador, nada. Acá termina la frase nominal, treatment options, y nos encontramos con que esta palabra quiere decir opciones, es transparente, no hace falta buscarla en el diccionario, y este sustantivo nos está diciendo qué tipo de opciones son las que a las que está haciendo referencia esta frase. Opciones de qué? De tratamiento. Y acá igual. Transfusión de qué? De sangre, ¿sí? Bueno, tienen ejemplos, siguiendo de esa tablita hay un ejemplo en donde tienen tres sustantivos juntos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se trabaja? Bueno, primero que todo identificamos el núcleo, en este caso sería standards. Lo que sigue es otro sustantivo y otro sustantivo, confidentiality and information. Esos son los dos sustantivos que van a actuar como adjetivo. ¿Cómo lo voy a traducir? Siempre recordemos que la traducción o la interpretación que hacemos al castellano o al español siempre te tiene que quedar bien en nuestra lengua,
¿sí? No nos tiene que sonar como algo raro o como algo que no suena bien. Se tiene que entender nuestra traducción o nuestra interpretación. Entonces aquí serían los estándares o las normas, puede ser, ¿de qué? De confidencialidad. ¿Y de qué? De la información. Es como una cadena, ¿ven? Comenzamos con el último sustantivo, estándares, ¿de qué? De confidencialidad. ¿De confidencialidad de qué? De la información. Entonces ahí nos queda armada la frase nominal. Con respecto a esta aclaración que hay acá, que mientras escribí el manual, intenté pensar en todos ejemplos aclaratorios y en excepciones que pudieran encontrar. Obviamente que, bueno, como dije en el tutorial anterior, la lengua es muy compleja, no hay reglas específicas, salvo algunas en la gramática tradicional, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer, más allá de conocer los significados de las palabras, que eso es lo más fácil porque nos lo da el diccionario, es ver que lo que yo estoy escribiendo como traducción o como interpretación se entiende. Y se entiende en función del contexto, ¿sí? Si estoy hablando de medicina, si estoy hablando de mecánica, si estoy hablando de una enfermedad, si estoy hablando de la educación, todas las palabras que yo busque tienen que coincidir con ese contexto, ¿sí? Acá les hice un ejemplo en donde invertí los sustantivos que componen esta frase, en este caso the book history, la historia del libro, porque este es el sustantivo núcleo, history, y book es un sustantivo adjetivado que me dice qué historia es la historia del libro, ¿sí? O de los libros. Y acá, al invertir, cambia el sentido. ¿Por qué? Porque tengo book como núcleo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Del libro. ¿De qué es el libro? Es de historia. ¿Ven? Entonces ahí está la diferencia. El análisis de las frases, de cada una de las frases. Bueno, acá hay otros ejemplos que, bueno, yo los hice recién, los busqué, no los tienen ustedes, los pueden transcribir si quieren o directamente los consultan o los visualizan a través de este video. Veamos acá, si tenemos que hacer la división, ¿sí? Ponemos una barrita acá porque tenemos un determinador y voy hasta donde tengo el último sustantivo y comienza una frase verbal. Ustedes todavía no han estudiado nada de frases verbales. Más adelante, después de la primera unidad y después de que logremos tomar el primer parcial, comenzarán a estudiar frases verbales, ¿sí? Por eso es reinteresante e importante que ustedes puedan afianzar todos los conceptos relacionados con la frase nominal. En lo posible hemos tratado de hacer oraciones con ejemplos que contengan el verbo to be, que es un verbo que es conocido y si alguien tuvo, aunque sea 1, 2, 3 años de inglés en la escuela o donde sea, seguro que a este verbo lo conoce porque es el primer verbo que se enseña, ¿sí? El verbo ser o estar. Entonces, al encontrarnos acá con una frase verbal, vamos a cortar. ¿Cuál es el núcleo? Bueno, el núcleo, según la regla, es la última palabra de la derecha. En este caso lo es porque luego del núcleo, ¿qué podría tener? Un posmodificador, pero ¿tengo posmodificador? No tengo posmodificador. Los sustantivos no pueden ser posmodificador. Y lo último que tengo acá es un posmodificador. No tengo un ed, no tengo un adjetivo, no tengo una palabra con ing. Este es el núcleo.
Entonces voy tratando de decodificar de atrás para adelante, ¿sí? Bueno, acá hay palabras que son bastante transparentes, así que no les va a costar darse cuenta. Estamos hablando de la, porque siempre el artículo se va a referir o va a estar haciendo referencia como determinador al núcleo, ¿sí? Entonces, al pasarlo al castellano, nosotros unimos el determinador con el núcleo. Generalmente es así. Entonces, la función. Bien, ¿qué función? Del sistema. ¿Qué sistema? Respiratorio. Entonces, la traducción va a quedar la función del sistema respiratorio. Bueno, supongamos, esto es lo correcto. Vamos a marcar así que eso es lo correcto. Supongamos que estamos tratando de decodificar esta frase nominal y nos equivocamos o todavía no tenemos mucho entrenamiento y pensamos que acá, porque sistema, puede ser que acá termine la frase nominal. Nos podemos equivocar y pensar que termina ahí. Vamos a ver qué pasa. Yo corto, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a comenzar a traducir. Voy a decir, el sistema respiratorio. ¿Y esto qué es? Es un sustantivo. Bueno, a ver, lo busco. Y si voy decodificando, voy a poner así. El sistema respiratorio. Bueno, y ahí voy a seguir con la siguiente frase nominal, que creo que es function, ¿sí? Entonces voy a buscar el diccionario, va a decir función. No invento, no voy a decir funciona, porque no hemos estudiado verbos todavía. Entonces voy a pensar que todo esto es una frase nominal. Función, porque eso va a decir en el diccionario. Y después, bueno, el verbo. ¿Cómo queda esto? El sistema respiratorio función. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que esta versión de interpretación o traducción está equivocada. Bueno, veamos la que sigue. Acá no tenemos un determinador, simplemente arranca con la palabra coronavirus, que es una palabra que la deben estar conociendo en estos últimos tiempos. Bueno, coronavirus. Bueno, coronavirus, después tengo acá esta palabra que si no sé lo que quiere decir, la busco y va a decir muerte. Y acá tengo otra palabra y hasta acá llega mi frase nominal porque sigue el verbo to be. Las frases verbales también dividen, cortan. ¿Por qué? Porque acuérdense de que en esta técnica nosotros básicamente trabajamos con dos grandes tipos de frases, que son las frases nominales y las frases verbales. Entonces ya vamos a ver más adelante que las frases verbales, cuando encuentro una frase verbal, indica que ahí tengo que cortar y que termina la frase nominal y comienza la frase verbal. Eso todavía no lo hemos estudiado. Bien, última palabra de la derecha, según dice la regla, es esta, rate. ¿Hay posmodificadores? No hay. ¿Puede ser esto un posmodificador? No, no puede ser un posmodificador. ¿Por qué? Porque los sustantivos no pueden ser posmodificadores. Puede ser un ing, que no es en este caso, una palabra con ed, tampoco. Entonces, al ver que no tengo ningún posmodificador, ¿sí? Sé que esta es la palabra núcleo, el sustantivo núcleo. Y voy decodificando. Rate, lo busco en el diccionario, tiene cantidad de significados, rate. En este caso podría ser porcentaje. También puede querer decir índice. Bueno, pero le vamos a dejar porcentaje.
porcentaje. Bien, ¿de qué? Esto lo voy a buscar en el diccionario. Si yo no sé qué es un adjetivo o un sustantivo, cuando vaya al diccionario me va a decir que es un sustantivo, ¿sí? Que quiere decir muerte, ¿sí? Por ahí podría usarse la palabra mortalidad también, pero mortalidad tiene otra palabra en el inglés, que es mortality. Bueno, a ver cómo la armamos. Porcentaje, después tengo muerte y después tengo coronavirus. Bueno, ¿cómo la armo? El porcentaje, le puedo poner un artículo porque en castellano, en español se usan mucho los artículos, no tanto en inglés, en castellano sí, en español. El porcentaje, ¿cómo lo puedo armar? De muerte. Muy sencillo. Busco en mi conocimiento de la lengua española las palabras estructurales que me pueden ser necesarias para que quede bien la traducción o la interpretación. El porcentaje de muerte, y acá ¿cómo ponemos? De coronavirus, ¿quién muere? ¿El coronavirus? No. Entonces podemos poner de muerte por coronavirus, porque si ponemos el porcentaje de muerte de coronavirus, queda como que es el coronavirus el que va a morir, que ojalá suceda y desaparezca este virus que nos está haciendo cambiar nuestra rutina y bueno, todo lo que ustedes también están viviendo. El porcentaje de muerte por coronavirus, ¿sí? Así quedaría esta oración. Vamos a ver acá la penúltima. La voy a marcar así para que quede como que esa es la traducción correcta. Bueno, the patient's health condition. Arrancamos con un determinador, marcamos la barrita delante hasta que llegamos a la frase verbal, ¿sí? Que siempre vamos a tratar de usar is para todas las oraciones que tengan que practicar. En los textos no podemos lograr eso porque no hay textos específicos de medicina o de cualquier disciplina cuyo único verbo sea el verbo to be. Así que por eso les ponemos un glosario a veces para que ustedes no tengan que complicarse con esos verbos que no conocen. Bien, última palabra de la derecha, acá también es el núcleo, ¿sí? Porque no tengo ningún postmodificador que le siga. Y acá que tenemos otro tipo de premodificador, que es un caso posesivo. Y acá tenemos un sustantivo. Únicamente los sustantivos pueden estar en caso posesivo, ¿sí? Entonces voy de atrás para adelante. La condición, esta palabra si no la busco, va a decir de salud. Salud, la condición de qué? La condición de vida, la condición de económica, no, la condición de salud, ¿sí? ¿De quién? Del paciente, porque esto es un caso posesivo, se traduce con la preposición de. Entonces, la traducción va a quedar la condición de salud del paciente. Es y signitos, puntos suspensivos. ¿Qué pasa si creemos? Les voy a hacer una prueba como en esta primera que vimos recién para ver si nos confundimos. ¿Cómo va a quedar? A ver, si nosotros creemos, esta la voy a iluminar como que es la correcta. Si nosotros estamos haciendo la división y encontramos acá un sustantivo en formato de posesivo y pensamos, bueno, capaz este es el núcleo, health. Bueno, a ver, voy a cortar acá. Bueno, bien, a ver,
comienzo a traducir y voy a decir, si yo divido así, en esta frase nominal, este va a ser el núcleo. ¿Sí? Veamos cómo queda. Ya cuando termine este tutorial yo les voy a dar un consejo. Quedaría la salud del paciente. Bien, resolví esa frase nominal. Después, ¿qué tengo? A ver, condition. Busco en el diccionario. Condición es, bueno, ¿queda bien esto? La salud del paciente condición. ¿Queda bien esto? No, no queda bien. No tiene sentido. La salud del paciente condición, a menos que hubiera alguna clasificación de tipos de pacientes y paciente condición fuera una de esas clasificaciones, pero estoy imaginando, porque esto no es así. Entonces, ahí, cuando nos queda mal, vamos a sospechar de que está mal la división. Entonces, ahí me doy cuenta de que acá no debía haber una barra que separaba y esa está mal, porque no tiene sentido. Veamos la última. Dice, many translated example sentences containing technology advances. Fíjense, acá tiene un ed, un sustantivo, otro sustantivo, un ing, un sustantivo y otro sustantivo, que está en plural. Bueno, ¿cómo manejo estas frases? O quizás sean dos, que son largas. Bien, empiezo a analizar. Comienzo al principio, hago la barrita y veo que tengo un determinador. Al tener un determinador, sé que comienza una frase nominal. Bien, empiezo a recorrer las palabras. Acá tengo un ed. El ed no puede ser núcleo de frase nominal, jamás. Es un modificador. Por lo que veo va a ser pre, porque no tengo acá al medio otro sustantivo, o sea que esto ya estoy viendo que va a ser un premodificador. Sigo y me encuentro con esta palabra, que quiere decir ejemplo, ¿sí? Sigo con esta, que quiere decir oraciones. Veo esta, que es un ing. Este ing puede llegar a ser un postmodificador de esta palabra. Acá tengo unos signos de puntuación que me dicen que corta, ¿sí?, la frase nominal al tener un signito de, comillas. Bueno, esos son signos de puntuación y voy hasta acá que corta. Vamos a ver cómo voy a manejar esta frase nominal. Bueno, ing no puede ser sustantivo. Más adelante van a ver que hay palabras con ing que sí lo pueden ser, pero por ahora no. O sea, por ahora ustedes no han aprendido eso, así que no tienen por qué estar pensando que este ing puede ser un sustantivo. Entonces es un postmodificador. Esa es la función de los ing que saben hasta ahora. Postmodificador o premodificador. Acá tenemos un sustantivo que está en plural. Este va a ser el núcleo. ¿Por qué va a ser el núcleo? Porque está en plural, porque los sustantivos adjetivados como adjetivos no pueden estar en plural. A veces he visto excepciones, pero son muy raras. Ese es el núcleo. Entonces voy a comenzar la traducción. Muchos o muchas, porque adapto el determinador, muchas, voy a traducir sentences, voy a buscar en el diccionario y va a decir oración, oración está en plural, así que oraciones. ¿Oraciones de qué? Antes de traducir el postmodificador,
voy a traducir todo lo que está premodificando, ¿sí?, al núcleo. Normalmente queda mejor así. Alguna vez por una cuestión de énfasis puede llegar a ser al revés, pero normalmente traducimos todo lo que está premodificando al sustantivo, núcleo, y después ponemos el postmodificador. Porque generalmente el postmodificador conecta a la frase nominal con lo que sigue. Sirve de nexo. Entonces, muchas oraciones de esto, example quiere decir ejemplos de ejemplo, oraciones de ejemplo traducidas, porque translated quiere decir traducido, porque vamos a sacar ed, va a decir translate, traducir, y lo colocamos en español con la terminación ad-oído, haciendo que coincida con el núcleo, ¿sí? En este caso sería traducidas. Y acá tenemos un postmodificador con ing. ¿Cómo se traduce? Igual que el premodificador. Que contienen, ¿sí? Que contienen. ¿Por qué? Porque este postmodificador también tiene que coincidir con el núcleo, ¿sí? Está en plural el núcleo. Muchas oraciones de ejemplo traducidas que contienen, ¿sí? Que contienen. Y seguimos con la traducción de la siguiente frase nominal. Acá tenemos un sustantivo y acá tenemos otro sustantivo. Este sustantivo está en plural, este es el núcleo de la frase nominal. Ese es el núcleo. Y quiere decir avances. Entonces, que contienen avances, vamos a colocar, ¿sí? ¿Avances de qué tipo? Avances de tecnología. Quizás si aquí pusiéramos avances tecnológicos, no quedaría mal. Bueno, para finalizar, esta es la recomendación que yo les quiero dar. Cuando realicen una traducción o una interpretación, siempre deben leer su producción. Es decir, deben leer cuál es el resultado que ustedes han obtenido. De lo que escribieron, de lo que quisieron expresar. Siempre teniendo en cuenta que lo que ustedes escriben, es decir, su producción, debe tener sentido. Y la redacción, ¿sí?, debe ser entendible, legible. Piensen que alguien puede estar leyéndola y debe comprender cuál es el sentido del texto. No se trata de traducir palabras sueltas y colocarlas una al lado de la otra, sino de transformar un texto con sentido, porque el original que nosotros tenemos en inglés seguro es un texto con sentido. Tenemos que colocarlo en otro idioma y ese texto también debe tener sentido. Así que bueno, esa es la recomendación que yo les puedo hacer. Siempre leer lo que escribí y que a mis oídos suene bien. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad la explicación y bueno, nos estamos comunicando por cualquier otra cosa que les surja o dudas que tengan, no duden ustedes en contactarnos.